sea, es un flagelo terrible que desgasta a cualquier institución o a cualquier país. Hay corrupción desde que usted se lleva un lápiz para su casa, para dárselo a su hijo porque no le quiere comprar los útiles escolares, hasta una corrupción mayor en la que usted puede recibir dinero de alguien. Y la Corte Suprema no está en disposición de aceptar ningún tipo de corrupción, ni la más pequeña, ni la... Declaraciones, parte de las declaraciones en la conferencia de prensa que hoy ofreció la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés, dice que no va a tolerar ningún acto de corrupción, pero tampoco le pide a la magistrada Blanca Stalin que dé un paso al lado y que salga de la Corte Suprema de Justicia. Hemos lanzado un sondeo en redes sociales para conocer la opinión de los seguidores, de los internautas que nos visitan en la cuenta oficial de Twitter. Preguntamos cómo deben nombrarse a los magistrados. Bueno, hay un 92% que aboga por la carrera judicial. Eso es lo que se está discutiendo, cómo hacer ese órgano de la carrera judicial, ¿no? Y solo un 8% cree en las comisiones de postulación. Yo regreso aquí con los analistas para hablar del tema de las comisiones de postulación. Hemos hablado de eso durante esta semana, pero aún no me queda claro. ¿Era tan malo el diseño de las comisiones de postulación? Es un diseño reciente. ¿Cómo fue que se corrompió tan rápido? ¿O es que las raíces de la cooptación de la justicia de estos grupos que buscaban tener influencia en la elección de los magistrados para poder garantizar impunidad después ya existía antes de las comisiones de postulación? Edgar. Yo creo que cualquier mecanismo que se ingenie para lograr cierto nivel de confiabilidad en la selección de cargos de este tipo va a ser minado por una corrupción preexistente. Eso es exactamente ¿Incluso lo que... en un consejo de carrera judicial? Yo creo que si se establecen las medidas adecuadas para que haya una verdadera carrera judicial, se puede evitar en alto grado que se incurra en los vicios que estamos viendo ahora. Pero mientras no se extirpe las causas de la corrupción, mientras no deje de ser el Estado, y el organismo judicial es parte del Estado, una fuente de acumulación o una fuente para apalancar la acumulación indebida, la obtención de riquezas de corto plazo, y deje de verse el Estado como una fuente de enriquecimiento, mientras eso no se combata a fondo, cualquier mecanismo va a ser objeto de corrupción. Bueno, escuchábamos a la presidenta Valdés, ella dice que no se va a tolerar ningún acto de corrupción, pero tampoco hay un posicionamiento fuerte en torno a la figura de Blanca Stalin. ¿Esto es parte de una prudencia de un magistrado o simplemente se quiere obviar el paso y se quiere decir, aunque no pueden destituirla, pues solicitarle que salga de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué es lo que está pasando? Creo que la Corte Suprema de Justicia sí está en posición de solicitar a la magistrada Blanca Stalin que presente su renuncia al Pleno, que renuncie antes de que se integre la comisión pesquisidora dentro del Congreso de la República, que digamos es lo que sigue en este proceso. Y que generaría más desgaste para la misma Corte, ¿no? Generaría muchísimo más desgaste, pero yo no creo tanto que estén tratando de obviar la situación, porque a estas alturas creo que es imposible. Todos los guatemaltecos estamos ya al tanto de lo que está ocurriendo, sabemos que hay un problema dentro de la Corte Suprema de Justicia, es la tercer magistrada señalada de la actual Corte, entonces creo que es una manera quizás un poco complaciente de actuar por parte de la presidenta, de decir yo no voy a dañar más la imagen de mi órgano de justicia, por tanto envío un mensaje a la población en el cual dejo claro que aborrezco también la corrupción, pero no estoy tomando ninguna medida concreta para combatirla. Y esto nos lleva una vez más al proceso de selección de 2014. Recordemos cómo se integró esta Corte Suprema de Justicia. Es que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia fue electa por el mismo modelo que fueron electos sus compañeros, con las mismas negociaciones que fueron electos sus compañeros. Entonces es una posición complicada, digamos, a pesar de que hemos visto alguna transformación dentro del órgano de justicia, porque los jueces, muchos jueces, no me atrevo a decir todos, han empezado a operar en función del miedo. Es decir, el juez que antes se corrompía con mayor facilidad, ahora tiene un poco más de miedo de hacerlo, pero es que no basta únicamente el miedo, es que tienen que servir con honorabilidad. Y creo que un acto honorable por parte del Pleno de Magistrados, nadie les está diciendo que la tienen que sacar del pelo de la Corte, únicamente sería solicitarle su renuncia.
una posición que nos termina de convencer esto de decir, hay dos escenarios, yo no voy a decir, yo no puedo solicitar que sea destituida, no la podemos sacar. ¿Dónde queda la postura de la presidenta Valdés y si esto es lo que más conviene a la Corte en este momento? Bueno, yo creo que, y no solo en el caso de la presidenta, sino de otras magistradas que fueron entrevistadas ayer, se está aplicando un dicho muy guatemalteco de que entre bomberos no se machucan las mangueras. Realmente creo que no hay que comer ansias. Creo que la prudencia en el caso de todos los magistrados que van a conocer el caso es necesario y es prudente que se les dé espacio para que internamente debatan el asunto. Claro, la sociedad ya está definida en torno a esto y no puede aceptar la sociedad, no va a aceptar la sociedad guatemalteca una resolución gallo-gallina. Pero es muy probable que haya, ¿no? Yo esperaría que no. Es decir, yo entiendo que ahí hay magistradas y magistrados que están decididos realmente a rescatar la imagen del organismo judicial. Es que en este caso no solo está perjudicada la magistrada Blanca Stalin, no solo perjudicó más a su hijo al hacer lo que hizo, porque entrampó más el caso, sino se está llevando por delante la imagen del máximo órgano de justicia en el país, nada más y nada menos que uno de los 3 pilares de ese concepto republicano democrático. Y entonces, a estas alturas, con el nivel de debate que ha habido, es impensable que la Corte Suprema de Justicia vaya a tener una actitud blandengue. No pueden, no deben, pero démosles espacio para que lo hagan internamente. Nadie va a salir ante las cámaras de televisión linchándola, ni siquiera verbalmente. Entre ellos, ojalá que tengan los arrestos de discutir con franqueza el asunto. Ahí sí que no tiene que haber mangueras que machucar, sino que una cosa que es a la vista de todo el mundo que nunca debió haber hecho, deben el resto de los magistrados decirle a ella, señora, si usted no renuncia, nosotros vamos a hacer esto público o no sé qué, pero tienen que inducirla a que tome esa decisión, y si no, tienen que tomar la decisión de trasladar a donde corresponde el antejuicio. Ayer hablábamos acá con los analistas de que tal vez lo que más le conviene a Blanca Stalin era presentar su renuncia lo más pronto posible y luego ya dedicarse a la defensa de estos señalamientos a un 100%. Pero tal vez ella no se ha dado cuenta que mientras más días pasan, la presión aumenta, se dan estas conversaciones entre los magistrados internamente en donde muchos pueden llegar a la conclusión que no hay otra alternativa más que solicitarle en el seno del Pleno que pues salga de la Corte. Ahora, cada día pasa y creo que es menos probable ver a un magistrado defendiéndola. Si Silvia Valdés no lo hizo hoy, creo que es muy poco probable que veamos martes, miércoles, ese día de Pleno, a otro magistrado defendiendo a Blanca Stalin. Y creo que comienza ese periodo de la soledad. Hoy no la vimos en el acto de inauguración del juzgado de faltas laborales. Y creo que eso ya nos dice algo, ¿no, Alejandra? Sí, bueno, yo creo que no solo aumenta, conforme van pasando los días, no solo aumenta la presión pública, sino también el desgaste se va haciendo cada vez más grande. Yo no creo y no deberíamos como ciudadanos dejar pasar este caso. Hay que darle, creo, un seguimiento porque es un caso casi tan importante como el antejuicio que se le presentó en su momento al presidente Otto Pérez Molina. Es decir, estamos hablando del más alto órgano en materia de justicia y estamos hablando de 3 magistrados que han sido señalados por el Ministerio Público y por la CICIG por diversos casos y que tienen casos que deberán resolver en los tribunales. Entonces, ante esta situación y conscientes de que ese sistema de justicia es de todos los guatemaltecos, que eventualmente y por cualquier circunstancia vamos a tener que ser juzgados por ese mismo tipo de juzgadores, deberíamos involucrarnos, informarnos y darle un seguimiento continuo a este caso. Y la responsabilidad en este momento, si la magistrada decidiera permanecer en el cargo, aún con el desgaste, aún con las críticas, aún con las denuncias presentadas, creo que habría que voltear la mirada entonces ya
hacia el Congreso de la República, porque hacia allá va el balón en este momento. El balón va hacia la cancha de los diputados del Congreso de la República, porque son ellos quienes estarán a cargo de integrar una comisión pesquisidora, de redactar un informe y de definir si en última instancia debe retirársele o no el derecho ante juicio a Blanca Stalin para que pueda presentarse a los tribunales como cualquier otro ciudadano. Yo coincido con Alejandra al calificar que el nivel de importancia de estas acusaciones, estos señalamientos es similar a las que se hizo en su momento contra el binomio presidencial del PP, pero aquí la población lo percibe de una manera diferente. Cuando hablábamos de Roxana Valdetti y de Otto Pérez Molina, el acto, digamos, de corrupción era muy concreto, se hablaba de robo del bien público. Cuando se habla de justicia, pareciera que el concepto se disipa un poco, o sea, que está muy separado el ciudadano de lo que le atañe con el organismo judicial. ¿Por qué es esta visión diferente, Edgar? ¿Y por qué no hemos visto el tipo de reacción en las calles como las que ocurrieron en el 2015? Bueno, yo creo que precisamente porque en el país se ha establecido, y no de ahora, una cultura de distancia muy grande del organismo judicial de la población. Este es como un lugar lejano en el Olimpo, donde hay personas con toda la sabiduría que deciden la suerte, sobre todo de los pobres, que son los que son condenados, y de los de cuello blanco, pues los dejan pasar. Esa es la lectura extendida entre la población guatemalteca. Por eso no les preocupa tanto, pero hemos visto en relación cabalmente a los casos surgidos en 2015, que hay jueces que tienen una gran popularidad precisamente porque han demostrado que es posible desempeñarse de una manera honesta, transparente y consecuente con los principios de la justicia. Y cabalmente ese tipo de jueces son los que pueden rescatar una acción popular para que el establecimiento de una justicia verdadera o lo más cercana posible a los principios republicanos pueda efectuarse en Guatemala. ¿Cómo? A través de la manifestación popular. Para mañana están convocadas manifestaciones y uno esperaría que uno de los temas de esas manifestaciones no sean solo las críticas al Ejecutivo y las consabidas críticas a un legislativo que es el que lamentablemente tiene que resolver este caso, sino también contra el organismo judicial. Y esto debería recordarle a las élites políticas guatemaltecas que la crisis es general porque afecta a los tres órganos, los tres principales poderes del Estado. Esto no lo deberían perder de vista y la población deberíamos salir a protestar con tanta energía como se hizo en 2015. Bueno, vamos a una pausa, ya lo sabe, envíe sus comentarios, preguntas que también podemos responder aquí con los analistas con la etiqueta SF13 Magistrados. ¿Qué va a pasar la próxima semana? ¿Qué tema estará en las protestas que se han convocado para mañana frente al Congreso de la República? ¿Será la corrupción y la crisis y el escándalo en el organismo judicial una de las consignas? Bueno, envíe sus comentarios, volvemos luego de la pausa.